cosas maravillosas en nuestras vidas. Y tenemos que contarles a todos que tienen que creer. Y voy a compartir con ustedes un versículo que está en Mateo 9:23, que dice: y Jesús replicó: si puedes creer, al que cree, todo es posible. Grabemos en nuestro corazón este versículo. De la mano de Jesús todo es posible, pero también compartamos con todos a nuestro alrededor este hermoso mensaje, ¿sí? Bueno, ahora de manera muy reverente y silenciosa vamos a ir a nuestros asientos con papá y mamá. Gracias, Cristina, y gracias a los chicos porque realmente se han portado muy bien acá adelante. Feliz sábado, hermanos. A ver, si yo saco esta moneda del bolsillo y se las muestro, ¿ustedes qué es lo primero que piensan? ¿La ven? ¿Qué piensan? ¿En talentos? ¿Qué más dijeron por acá? Antigua. ¿Qué más? Alguno no estará pensando, che, va a predicar otra vez lo del último sermón, ¿no? ¿Se acuerdan? Alguno lo pensaba, pero no lo dijo. Y si ustedes se acuerdan de la moneda, yo aquella vez la utilicé para hablar de un tema que yo decía que estaba de un lado y del otro de una misma moneda, y era el perdón y la culpa. Y hoy voy a hablar de la iglesia. Y vos podés decir, bueno, pero la iglesia no tiene dos caras, tiene una sola cara. Pero ustedes estarán de acuerdo un poquito más adelante que la moneda también se puede utilizar para graficar a la iglesia. Ya les cuento. Primero les quiero contar una historia que contaba un pastor sobre una iglesia en un pueblo. Se preparaban para Semana Santa, y ustedes saben que Semana Santa en la iglesia es un momento especial. Uno trata de encontrar en la gente un oído más propicio para hablar de las cosas espirituales, aunque cada vez más la gente piensa en vacaciones. Esa es la verdad. Pero no importa, nosotros trabajamos para el Señor y tenemos la misión, y muchos los que podemos, cada año trabajamos, y en esta iglesia era igual. Y entonces ya estaban repartiendo los volantes, Actividad Misionera ya había hecho los volantes, habían puesto pasacalles, habían puesto carteles en la iglesia, pero esta iglesia tenía una ventaja porque tenía un hermano que era locutor en una radio no cristiana. Entonces en el pueblo hacían publicidad de las reuniones a través de la radio. Y entonces este hermano invitaba noche tras noche ya unos cuantos días antes para las reuniones. Y también tenía algo de particular, le daban la posibilidad a la gente de que llamara a la radio y hiciera preguntas de qué iban a hablar, cuándo iban a hacer las reuniones, en qué horario, cómo había que ir vestido, cosas coloquiales. Y cuenta este pastor que uno de esos días, mientras salían al aire con estos anuncios, salió una señora y dijo algo más o menos así: ¿cómo es posible que ustedes hagan invitaciones para esta iglesia cuando en esta iglesia hay muchos que distan mucho de parecerse a Jesús? Chan, ¿no? Y siguió. Y entonces empezó a explicar que ella tenía un negocio y que había una familia de la iglesia que era cliente de este negocio. Era parte de la clientela y todo empezó a funcionar bien hasta que por los problemas económicos de ellos, ella empezó a darle fiado. Y entonces continuaba la mujer hablando. No la podían parar porque en realidad el locutor no sabía qué decir. Imagínense, en la radio, al aire.
estás invitando para la iglesia y dice que se abusaron de su confianza y que encima se enojaron cuando le fue a reclamar y le negaron el saludo a partir de ese día. Toma mate. ¿Y qué más? Y nadie le preguntaba, pero ella seguía hablando. Y dice, y le digo más, los hijos de esta familia no es la primera vez que cuando pasan por la puerta de negocio le tiran piedras a mi auto. Y mire, como tengo la conciencia tranquila, ahora le voy a decir el apellido. Bueno, ahí el locutor hermano de alguna manera se las ingenió, no sé con qué palabras, pero para tratar de aplacar a esta mujer y explicarle alguna cosa. Difícil, incómodo, un momento muy complicado. ¿Qué decir después incluso? Después que esta mujer habló, para tratar de dejar a la iglesia en el mejor lugar posible. Y la verdad que si uno se pone a pensar, quizá no nos sorprende, ¿no? Quizá hasta podría decir, quizá nos angustie, pero tenemos que reconocer que en cada iglesia cristiana hay miembros que no tienen una vida comprometida con Dios. Y puede haber nombres incluso, y a ver, no estoy haciendo alusiones personales para nadie, ¿no? Es más, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia como un todo, tratando de llegar a darnos cuenta que en la iglesia puede haber hermanos así, incluso gente con importantes cargos, pero que el fruto de sus vidas se contradicen con la fe que profesan. Y con dolor, y tenemos aquí a Hogar y Familia representada, podríamos también hablar de padres o esposos. Viene el Día del Padre, pero hay padres golpeadores. Hay personas, hombres y mujeres, que viven una doble vida durante la semana, engañando a algunos y por otro lado mostrando en términos bíblicos una apariencia de piedad. Y estas cosas no hacen bien. Cuando uno se enfrenta a estas cosas, algo adentro nos pone incómodos, no me digan que no. Y si vamos a extremos, quizá puede haber gente que frente a tales testimonios pueda cuestionarse. ¿Puede ser que esta sea la iglesia verdadera? ¿A dónde van gente así? ¿Será que este es el pueblo que Jesús va a volver a buscar en su segunda venida? O quizá plantearse que frente a estas cosas que se ven, quizá sea el momento de separarse de la iglesia y vivir un cristianismo tal cual yo lo entiendo. Y puede haber gente pensando de esta manera. A lo largo de la historia de la iglesia uno puede encontrar gente que se ha equivocado de este modo. Porque en definitiva, y no puedo seguir adelante sin antes decirles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única que responde a la descripción profética de Apocalipsis 12, 17, que dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Desde este punto no hay dudas. Y de situaciones como esta, la hermana White en Mensajes Selectos, en el tomo 3, páginas 17, dice: os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual trabaja, y esta es la iglesia. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo, está en el camino equivocado. Y leo esto por si acaso,
por si alguna de las cosas que decimos le pueden haber movido en algo el piso, o quizá, más que la historia, la realidad que podemos ver día a día. Pero entonces, ¿qué explicación podemos encontrar para los gruesos errores que los miembros y aún dirigentes de la Iglesia cometemos y que manchan el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? Y entonces sí, quizá acá entra a jugar esto de la moneda. Porque ahora vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, y a través de las palabras de Jesús nos vamos a dar cuenta de algo que lo conocemos, por favor, lo conocemos, yo no vengo a descubrir nada en esta mañana. En Mateo capítulo 13, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, encontramos una parábola famosa, conocida, que no tiene nada que ver con las monedas, sino que en el versículo 24 comienza a hablar de la parábola del trigo y de la cizaña. Del trigo y de la cizaña. Y el 24 comienza diciendo, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Parábola del Señor, que yo no me voy a poner a explicar hoy porque la explicación está un poquito más abajo. Porque dice en el versículo 36 que despedida la gente entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuegos. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces sí, los que escuchaban entendían a lo que hacía referencia Jesús. En el Antiguo Oriente esto de esparcir la mala semilla era una práctica bastante común cuando había enemigos. Era una venganza habitual. Iban y le tiraban en los sembradíos cizaña para tratar de generarle una pérdida financiera. Tan fácil como eso. La cizaña obviamente dañaba los sembrados y acarreaba pérdida financiera, que era lo que se buscaba. Y saben, la planta de cizaña, cuando es chiquita, es parecida a la del trigo. Y por eso en realidad el Señor impide que la cizaña sea arrancada en esta etapa.
en esta etapa del crecimiento, cuando las dos plantitas se parecen realmente mucho. Pero saben, una vez que madura, la cosa cambia, porque los granos de la cizaña son oscuros, a diferencia de los del trigo. Y por su peso hace que la misma planta se doble y entonces son muy distinguibles los granos de la cizaña de la del trigo, la planta de la cizaña de la del trigo. Y lo primero que uno empieza a entender acá es que si nos metemos dentro de la parábola y pensamos que también en la iglesia, volviendo al punto inicial, hay cizaña y hay trigo. Si nosotros como humanos nos pusiéramos a discernir quién es cizaña y quién es trigo, imagínense ustedes cuánto nos equivocaríamos. La cosa sería difícil. Quizá consideraríamos ya sin esperanza a aquellos por los que Cristo está trabajando en este momento y se perderían. Quizás si tratáramos nosotros con nuestra balanza, como decía la hermana White, de pesar a los hermanos, estaríamos con nuestro juicio imperfecto extinguiendo su última esperanza. No nos olvidemos que aún los que nos consideramos cristianos, muchos al fin podríamos llegar a ser hallados faltos. Así como por otro lado, en el cielo, sabemos que va a haber gente que quizá nunca hubiésemos esperado que allí esté. Hay esperanza. Palabras de vida del gran maestro, parafraseando un texto bíblico, dice: el hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Y saben, las semillas de cizaña son venenosas. En principio pueden causar vértigos, convulsiones y, según dice el diccionario bíblico, en algún caso podría llegar también a provocar la muerte si la ingerimos. Y entonces uno podría pensar y llegar a la conclusión clara de que aún el más inexperto, por el fruto de las plantitas, se revelaría de qué especie es. Porque si fuera trigo sería alimento, claramente. Y si fuera cizaña, nos daríamos cuenta también por los frutos, porque sus frutos son venenosos. Y entonces debiéramos sacar ya algunas primeras lecciones para nuestro provecho espiritual en esta mañana. Por lo pronto dice aquí que el Señor, el dueño de este campo, dijo que debían crecer juntos el trigo y la cizaña. Y entonces uno en la iglesia, si traemos esto a nuestros tiempos, podríamos pensar que si bien deberíamos esperar que solo haya cristianos puros dentro de ella, siempre puede existir otro grupo que en definitiva esté desobedeciendo a Dios. Y en que pareciera ilógico que alguien entre a una iglesia para servir a Dios, no siempre termine haciéndolo. El hecho es que por estar en la iglesia no se nos cuenta como prueba, ¿no es cierto?, de que realmente somos cristianos. Dios tiene una iglesia, pero esta es la iglesia militante, no es la iglesia triunfante. Y es por eso que, aunque nos resulte penoso, todavía encontramos miembros defectuosos, por así decirlo. Mientras que el Señor trae a su iglesia gente convertida, el enemigo también, y de esto hablábamos hoy en la clase, ¿no es cierto? También el enemigo está trayendo personas que no lo están.
O quizá algunos de los que han estado al servicio de Dios están desorientados o incluso perjudicando, porque, como dice el Señor en Mateo 12:30, el que conmigo no junta, desparrama, queriendo o no queriendo. Y mientras Cristo siembra la buena semilla, el enemigo siembra también en la iglesia cizaña. Y debemos ser conscientes de esto. Hay siempre dos fuerzas que están obrando sobre los miembros de una iglesia, una para purificación y otra para corrupción del pueblo de Dios. Debemos estar atentos. En el mismo campo crecerán juntos el trigo y la cizaña, pero también, si vamos a la parábola, encontraremos rápidamente que el juicio de los que eran empleados allí en aquel campo, no era bueno, y entonces el Señor no les deja que juzguen queriendo separar el trigo de la cizaña. Y quizás sea una buena idea que tampoco nosotros nos pongamos a juzgar queriendo separar el trigo de la cizaña, porque podríamos equivocarnos simplemente por las apariencias. Si bien debemos proceder, debemos ser muy cuidadosos. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Es Jehová el que mira el corazón. Y Jesús fue consecuente con este pensamiento bíblico. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que Él tuvo que soportar a los hermanos del trueno, a los hijos del trueno, los hermanos, Juan y Pedro, y uno dice, bueno, grandes discípulos, ¿no? Pero qué carácter. Seguramente no era fácil. Y quizá muchos de los que estamos acá nos sentimos el hijo del trueno también, de alguna manera. Y Jesús fue consecuente, lo soportó a Judas, lo toleró con paciencia hasta que él finalmente se mostró como un traidor. Y Judas piensa en que él también recibió los privilegios de los discípulos. Él reconocía que la enseñanza de Cristo era superior a todo lo que había escuchado alguna vez. Él amaba al gran maestro y deseaba ser como él, Judas. Sintió deseo seguramente de sentir su vida y su carácter transformados como el ejemplo que Cristo le estaba dando a él y al resto de los discípulos. Y buscó relacionarse con Jesús. Y el Salvador no lo echó. Le dio un lugar entre los 12, le confió la obra de ser un evangelista, lo dotó de poder para sanar enfermos y echar demonios. A Judas, sí, a Judas. Presenció los mismos milagros y las prédicas maravillosas del Maestro, pero no entregándose completamente a Jesús, Satanás lo terminó dominando. Pero Jesús lo soportó. Lo soportó a pesar de que sabía que poco tiempo antes de la Pascua había renovado su pacto con los sacerdotes para entregarlo en aquel lugar donde solía ir a meditar y a orar. Ahora piensen ustedes, si en el fondo Jesús hubiese actuado distinto, si lo hubiese expulsado del grupo de los discípulos, y podría haberlo hecho porque conocía su corazón. Quizá a los ojos de los hombres, la traición de Judas, mínimamente por lo menos, hubiese sido, no sé si razonable, no sé si justificable, pero él podría haber dicho, y bueno, no me tuvieron paciencia, no esperaron a que yo diera frutos. Las cosas no eran tan así como la cuentan ahora, podría haber dicho Judas.
Lo que pasa es que no me tuvieron misericordia, me echaron. ¿No? Pensamientos racionalmente humanos. El Señor lo soportó. En palabras de vida del gran maestro vuelve a decir respecto de este tema, así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazadas con las del buen grano, la cizaña, raíces de cizaña y raíces de trigo. De esta manera los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros que de no mediar esto habrían permanecido firmes. Y entonces empezamos a entender por qué debe crecer junto el trigo y la cizaña, por qué debemos evitar juzgar queriendo separar el trigo de la cizaña. Pero también debemos saber que finalmente la cizaña será arrancada y es el trigo el que permanecerá. No es el trigo el que abandona la iglesia. ¿Se acuerdan la primera cita que leí? Ese es un error. No son los cristianos cabales y sinceros los que van a ir a formar otro rebaño en el nombre de Jesús. Es el trigo el que permanece en el campo. Es el trigo el que permanece en la iglesia. Testimonios selectos en el tomo 4 dice, a medida que las pruebas nos rodeen, se verán separación y unidad en nuestras vidas. Algunos que están ahora listos para tomar las armas de la lucha demostrarán en el tiempo de verdadero peligro que no han edificado sobre la roca y cederán a la tentación. Los que han tenido gran luz y privilegios preciosos, pero que no han aprovechado con un pretexto u otro, nos abandonarán. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán arrebatados por las seducciones del enemigo. Prestarán oído a espíritus seductores y doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. Lo que está diciendo aquí es que al final de los tiempos va a ocurrir algo muy similar a lo que pasó en los días del Pentecostés. Ella continúa diciendo, por otro lado, cuando la tormenta de la persecución estalle realmente sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos y muchos que se han extraviado del redil volverán a seguir al gran pastor. Amén, hermanos. Amén. Hay esperanza. ¿Cuánto oramos por algunas personas, por algunos seres queridos, que quizá hoy no están aquí? Pero dice, harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos y muchos de los que se han extraviado del redil